Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda clase del curso de Historia de México y vamos a ver el descubrimiento y conquista militar y espiritual de México. Pues como pueden ver, el descubrimiento de América se debió a la búsqueda de nuevas rutas de comercio. Y digamos que a la llegada de los españoles, los mexicas gobernaban Mesoamérica. Vamos a ver que en 1517 llega una expedición liderada por Francisco Hernández a Yucatán. Posteriormente, en 1518, Juan de Grijalva descubre Tabasco y el río que lleva su nombre. En 1519, el conquistador Hernán Cortés llega a Cozumel, donde se une con Jerónimo de Aguilar, quien era un español que había naufragado anteriormente en tierras de la península de Yucatán y se había quedado allí. Vamos a ver que la Malinche es obsequiada a Hernán Cortés cuando derrota a los indígenas de la zona. Y posteriormente vamos a ver que cuando llega a Veracruz funda la Villa Rica de la Veracruz, que precisamente fue el primer ayuntamiento en México. Se da un enfrentamiento entre los españoles y los tlaxcaltecas, y entonces se ocurre lo que es la matanza de Cholula en Puebla. Vamos a ver que Cortés, sin tener permiso, decide adentrarse en el país desde Veracruz y toma lo que se conoce como la ruta de Cortés. Entonces, de este modo llega a la Ciudad de México, Tenochtitlan, y se produce el encuentro del emperador mexica Moctezuma con Cortés. El emperador creía que Cortés era un dios, de hecho consideraba que era la encarnación del dios Quetzalcóatl, quien según los mitos aztecas se había ido del país precisamente desde Veracruz y había jurado volver algún día. Vamos a ver entonces, en 1520 Cortés tiene que salir hacia Zempoala debido a que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, quien había autorizado su expedición, pues se entera de que desobedeciendo sus órdenes Cortés había entrado en el país y llegado a la capital azteca, y entonces envía una expedición al mando de Pánfilo de Narváez para capturarlo y regresarlo a Cuba. Entonces, pues lo que hace Cortés es dejar encargado a Pedro de Alvarado en la ciudad, y entonces pues él sale al encuentro de Narváez. El problema es que Pedro de Alvarado hace una matanza en el Templo Mayor durante una festividad indígena, y entonces obviamente los indígenas se vuelven en contra de los españoles, se dan cuenta que no son ningunos dioses, sino hombres al fin y al cabo que buscan las riquezas de la ciudad y del imperio. Y entonces pues Cortés vuelve a México, Tenochtitlan, y se da cuenta que pues ya hay un levantamiento generalizado en la ciudad. Entonces lo que hace Cortés es sacar a Moctezuma a un balcón y se dice que murió apedreado por su mismo pueblo, que lo considera un traidor por haber alojado a Cortés en la ciudad. Entonces por eso aquí se dice del asesinato de Moctezuma. Es sucedido por Cuitláhuac, y entonces pues vamos a ver que derrota a los españoles en lo que se conoce como la Noche Triste. Durante este acontecimiento los españoles tienen que salir de la ciudad de manera sigilosa durante la madrugada, pero son descubiertos y atacados, tiran la mayoría de los tesoros que habían logrado asegurar, y entonces pues tienen que irse de la ciudad los que quedaron, y entonces llegan a Tlaxcala a reagruparse. Forman alianzas con los indígenas tlaxcaltecas, recibe refuerzos considerables y entonces prepara de Cortés su regreso a México, Tenochtitlan. Vamos a ver que el emperador Cuitláhuac pues muere de viruela, y de hecho esta enfermedad, que era totalmente nueva para los indígenas, para la cual no tenían defensa, realmente diezmó en gran medida la población. Lo sustituye el emperador Cuauhtémoc, quien va a ser el último de los emperadores mexicas, y entonces pues Cortés pone sitio a la Ciudad de México, Tenochtitlan, y finalmente después de resistir varios meses, la ciudad finalmente cae el día 13 de agosto de 1521. Por favor, acuérdense bien de esa fecha. Ahí será la caída de México, Tenochtitlan, y entonces empezaría formalmente lo que se conoce como el periodo colonial. Vamos a ver los emperadores aztecas que gobernaron México,
Tenochtitlan durante la guerra con los españoles. Recuérdense que fueron tres: Moctezuma II, o también se le llamaba Xocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que estos fueron los tres emperadores aztecas que lucharon contra los españoles. Y por último vamos a ver el libro muy importante que se llama La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es una obra de Bernal Díez del Castillo, un soldado que venía junto con Cortés y que de primera mano hace un relato de cómo fue la conquista de México. De hecho, el mismo Hernán Cortés también tiene un libro acerca de la conquista del país que se llama Cartas de Relación. Y ya por hoy sería todo. En la siguiente clase vamos a ver la organización política, el virreinato y la instauración de las audiencias. Muchas gracias por su atención.